Buenos días, queridos y queridas, espero que estén súper bien. Bienvenidos, ¿cierto?, a este videito de la etapa número 8. En nuestra etapa número 8, nuestra guía número 8, estuvimos trabajando sobre el género dramático, ¿cierto? Y nuestros objetivos fueron entonces recordar y profundizar en los contenidos relacionados al género dramático y conocer y comprender conceptos esenciales como conflicto, personajes tipo, tópicos, símbolos, estructura interna y externa, atmósfera y puesta en escena. Bastantes objetivos, ¿cierto? Partimos, ¿cierto?, de la noción de que existen tres géneros literarios en lo que corresponde a la tradición literaria de Occidente, ¿cierto? Tenemos el género narrativo, que ya estuvimos trabajando, el género lírico y el género dramático, cada uno con sus características principales. Decíamos además que estos tipos de género pertenecen, claro, a esta gran clasificación que los géneros son los géneros literarios y se separan, ¿cierto?, por la forma en que aborda la representación de la realidad. Es decir, el género narrativo lo hace a través de la prosa, ¿cierto? El género lírico lo hace a través del verso y el género dramático lo hace a través del diálogo. Esa es la forma en que encuentra para poder llevar a cabo su objetivo, ¿sí? En este sentido, entonces, tenemos una definición de género dramático que tiene que ver con la representación, ¿cierto?, de los conflictos y de la experiencia humana, sobre todo de la experiencia humana, ¿cierto? Decíamos, utiliza el diálogo para llevar a cabo esta representación, para poner en evidencia ciertos episodios de la vida cotidiana, ¿cierto?, y lo que le ocurren a las personas en ellas, ¿cierto? El género dramático atraviesa una infinidad de temas, desde conflictos y problemáticas cotidianas, como problemas familiares, hasta también situaciones trascendentales como las guerras, ¿cierto? El género dramático da abasto para todo, y sobre todo se ha hecho obra dramática, ¿sí? Porque es un género muy versátil, en tanto pretende representar los conflictos de la experiencia humana, ¿sí? Bien, súper bien. Entonces, revisamos estos conceptos básicos, ¿cierto?, que en sí mismo atraviesan otros conceptos que es importante que conozcamos. Trabajamos sobre los personajes, el conflicto y la estructura, ¿sí? Respecto a los personajes, habíamos dicho que a diferencia de los otros géneros, el género dramático, ¿cierto?, al tener esta posibilidad de la representación con actores, ¿cierto?, la obra teatral, no solo comunica, ¿cierto?, a través de lo que dice, sino que también lo hace a través de la imagen, ¿ya? Y los personajes en este sentido juegan un rol fundamental, porque a través de ellos se representan las creencias, por ejemplo, de una época, la ideología, ¿cierto?, los patrones, la forma en que funciona el mundo en un determinado momento histórico se logra a través de los personajes. Cómo se visten, cómo actúan, lo que dicen, lo que piensan, todo ese tipo de cosas, por eso son tan esenciales, porque van justamente a representar nuestra sociedad, ¿cierto? Y habíamos visto este cortometraje que es la Super Venus, si lo pueden revisar en YouTube, ¿sí? Asociado a los personajes tenemos la idea de los estereotipos, ¿ya? Que es algo que construimos en colectividad, es decir, en la sociedad, y que tiene que ver con una imagen a la que le asociamos ciertos tipos de conducta, ¿ya? Sí, decíamos, mezclar imagen con un comportamiento y sobre todo que se generaliza. Es decir, decimos, este grupo humano con tales características se va a comportar de determinada manera en determinadas situaciones también. Entonces, por ejemplo, es súper importante recordar como ejemplo el rol que ha tenido, por ejemplo, la mujer en la sociedad. En el caso, por ejemplo, de esta chiquilla que vemos aquí que se cae por la escalera, melodramática, ¿cierto? Como que el drama ha sido siempre algo que se asocia a la mujer y no tanto al hombre, ¿cierto? Que las mujeres se desmayan en las películas cuando viene una emoción muy fuerte, ¿sí? Eso también es un estereotipo, las mujeres son así, y más si son rubias y de determinada manera, son de esta manera. Y esa imagen que vamos a asociar a un comportamiento y el que vamos a generalizar sobre un grupo, eso exactamente es un estereotipo y también funciona en los personajes de las obras dramáticas, porque nos ayudan a crear una idea de este personaje que nos puede ser útil, ¿sí? Bien, al igual que cuando trabajamos el texto, el género narrativo, decíamos que el conflicto, ¿cierto?, es un elemento fundamental. Decíamos que el género dramático va a representar la naturaleza humana y que siempre tuvo un fin didáctico, ¿ya? Cuando aparece el drama, que es en Grecia, no todas las personas tenían acceso a la lectura, mucho menos a libros, cuando empezaron a aparecer, ¿cierto? Y mucho menos a la escritura.
Entonces la obra de teatro funcionaba como una forma de enseñanza. Ustedes que están viendo esta obra no cometan los mismos errores que estos personajes. ¿Ya? Y ese era su fundamento para existir. Y decíamos que el conflicto, ¿cierto?, es esto que sucede, este gran problema, esta gran tensión que impide que aquellos personajes protagonistas accedan a ese objeto deseado, ¿cierto? Y lo asociamos también al deseo. Ya los personajes desean algo y por eso van a atravesar y lograr enfrentarse a todos esos obstáculos, porque su deseo es mayor. El deseo de conseguir algo es lo que en el fondo los moviliza y el conflicto es ese obstáculo que se impone, ¿sí?, que impide que el personaje lo logre de manera rápida, ¿sí? Y por eso construimos nuestra historia. Ya en relación a la estructura, podemos identificar al menos dos elementos: la estructura superficial o externa y la estructura interna, ¿cierto? La estructura superficial o externa son esos elementos que nosotros vemos en los guiones de las obras dramáticas. La estructura, ¿cierto?, del diálogo, las acotaciones, que son las direcciones o los comentarios que hace el dramaturgo, ¿cierto?, las escenas, los actos y los cuadros, que son momentos determinados en las obras que van a ir cambiando según determinados elementos. Por ejemplo, la escena son grandes unidades temáticas. Perdón, los actos son grandes unidades temáticas. Las escenas es cuando entra, por ejemplo, se está hablando de un tema en particular, y los cuadros cada vez que entra o sale un personaje, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura interna, aquí hablamos de cómo se construye la historia. Hablamos que existe una presentación, un nudo, ¿cierto?, o desarrollo, un clímax y el desenlace. Tradicionalmente, esta parte de la estructura, dijimos estructura interna, ¿cierto?, del texto del género dramático, se suele asociar con una montaña rusa, ¿sí? En un primer instancia, ¿cierto?, vamos conociendo a los personajes, subiendo esta montaña, ¿cierto? Y vamos viendo que se presentan ciertos conflictos. Ya en la presentación, por lo general, se asoma un poco el conflicto principal. Ya en el desarrollo se profundiza en ese conflicto, cuáles son las consecuencias, cuáles son las implicancias, y luego del desarrollo viene el momento del clímax, ¿cierto? Ese momento en donde estamos en lo más alto de la montaña rusa, en donde todas las fuerzas ya se transparenta el conflicto, se están enfrentando a las fuerzas opositoras y aquí puede pasar cualquier cosa. Luego del clímax, ¿cierto?, viene ya el momento de liberación de esta tensión, que va a llegar hacia el desenlace, en donde este conflicto principal va a resolverse o va a mutar hacia otro elemento, ¿cierto? Y dentro de esta misma organización existen los nudos, que son pequeños conflictos que aparecen producto o no de este gran conflicto o del conflicto principal, pero que también aparecen en las historias. Muchas veces se utilizan los nudos para escribir historias vinculadas a esta historia principal, ¿sí? O pequeñas historias, por ejemplo, en las teleseries lo utilizan mucho. Está la pareja principal, pero también hay otras parejas secundarias, ¿ya? Y ahí es donde se dan los nudos, ¿ya? Bien. Y respecto al análisis de la obra dramática, es súper importante tener en consideración que existen otros conceptos que nos son pertinentes de recordar. Por ejemplo, están los personajes tipo. Los personajes tipo es muy parecido a lo que sucede con los estereotipos, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? El estereotipo lo construimos de manera colectiva y social, ¿ya? Y se generaliza sobre un grupo humano, mientras que el personaje tipo son un personaje, o los tipos de personaje, que va a tener características que van a trascender la historia, es decir, un personaje que se repite de forma típica en otras historias porque cumple una función específica, ¿ya? Y son personajes recurrentes en cualquier tipo de historia, por ejemplo, los héroes, el villano, la bruja, la mujer indefensa, ¿cierto?, la madre. Son personajes que tienen ciertas características que no son específicas de la obra, sino que trascienden a cualquier tipo de historia, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con esta visión de la bruja, ¿cierto? La bruja vestida de negro, por ejemplo, y joven, va a representar a esa bruja femme fatale, esa mujer seductora que tiene malos deseos, ¿cierto?, que quiere conseguir algo. La bruja vieja, ¿cierto?, también la asociamos a algo malvado, a algo oscuro. Mientras que, por ejemplo, una bruja niña, como en el caso de Harry Potter, podríamos pensar que tiene buenas intenciones, ¿cierto? Entonces, la bruja siempre va a tener cierta tipología, por ejemplo, usa varita, tiene el pelo así, tiene ciertas intenciones, pero va a ir modificándose, ¿cierto?, según su utilidad, según la función que le entrega a esta historia, ¿ya? El uso que se le puede dar, ¿ya?
Y cuando hablamos de la motivación de los personajes, estamos hablando justamente de qué es lo que quieren lograr los personajes dentro de las historias. Y es súper importante en este sentido preguntarse u observar dentro de las historias qué es lo que el personaje quería al principio y qué es lo que termina obteniendo dentro de las mismas historias. Porque muchas veces aquello que lo motiva o aquello que desea puede evolucionar, ¿cierto? En una historia compleja los deseos evolucionan, ya lo que los personajes quieren lograr evoluciona. Y ahí la motivación es justamente eso, es preguntarse qué quiere este personaje, qué va a hacer para lograrlo y vamos a descubrir la motivación. ¿Sí? Decíamos nuevamente, está en vínculo con el deseo. ¿Sí? Y luego, ¿cierto? Los tópicos, que es un elemento súper importante de recordar, ¿cierto? Que lo solíamos asociar al género lírico. Los tópicos, ¿cierto? Son temas recurrentes, son lugares comunes, ¿cierto? Que aparecen en la literatura en diferentes momentos históricos, pero son muy clarificadores respecto al momento histórico. ¿Sí? Empezaron a aparecer de manera siempre histórica, pero se utilizaron mucho más, les decía yo, en la poesía y sobre todo en la Edad Media, ¿cierto? Eran lugares recurrentes, temáticas recurrentes en las historias que ayudaban también a la gente o al lector o al escucha a orientarse respecto de lo que se iba a hablar. ¿Ya? Y suelen tener nombres en latín. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos tópicos como el carpe diem, que se le aprovecha el día, ¿cierto? Que viene a reforzar esta idea de que no importa ni el pasado ni el futuro, lo que importa es el ahora. Y es ahora donde tenemos que hacer las cosas y los cambios y todo lo que deseemos. ¿Sí? Ese es el lugar del carpe diem, ¿ya? Teníamos también el Beatus Ille, que es el dichoso aquel, ¿cierto? Que es una postura más bien melancólica de algún tipo de personaje que exista en una historia, ¿cierto? Que piensan aquellos que han logrado conseguir lo que se desea. Dichoso aquel que tiene la posibilidad de irse a vivir al campo. Por ejemplo, si yo siempre deseo vivir en el campo y vivo en la ciudad obligado. ¿Ya? Y así hay un montón de otros tópicos que son clásicos de nuestra tradición literaria, que quizás sería importante que supieran que reconocerlos, ¿cierto? Porque aparecen dentro de las historias y se los van a preguntar también en la PTU. ¿Cierto? El ubisum también es un tipo de tópico que está siempre de manera más característica presente, que eso es el dónde están, y este tipo de tópico se caracteriza porque hay muchas preguntas. También es más bien una postura nostálgica respecto al pasado, sobre todo a pasados gloriosos. ¿Dónde se fueron los años gloriosos de éxito y gloria? ¿Sí? Así que los invito a revisar y las invito a revisar los tópicos más comunes que podemos encontrar en esta tradición, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, tenemos del locus amoenos, que es el lugar ameno, ¿cierto? Una caracterización, ¿cierto? Una descripción de un lugar paradisíaco. Un lugar puede ser, por ejemplo, un lugar utópico, ¿sí? Y así se van dando, ¿cierto? Los ejemplos de este tipo de tópicos. Ya, por ejemplo, Locus Amoenos también está en la película Into the Wild, con este personaje que añora toda su vida llegar a Alaska y cuando lo logra se siente que es un lugar que no puede abandonar ni desea abandonar nunca más. ¿Sí? Y otro elemento que es súper importante, que ya no tiene que ver en sí con la obra dramática, sino más bien con la obra teatral, que es esa obra que se lleva a ejercicio, es la atmósfera y la escenografía. Cuando hablamos de atmósfera es lo más similar a lo que estamos hablando del ambiente en el género narrativo. Hablamos de una atmósfera psicológica, una atmósfera epocal, ¿cierto? Una atmósfera social puede ser también, y que eso podemos identificarlo fácilmente con los personajes, decíamos, ¿sí? ¿Cómo podemos crear una atmósfera? A través del diálogo, por ejemplo. Podemos crearla también a través de otros elementos físicos como las luces son un elemento súper importante, el vestuario, en el caso que tengamos acceso a mirarlo, ¿cierto? Dice, los diálogos, ¿cierto? Decíamos, la forma en que las personas hablan, la entonación que están hablando, lo que dicen también es súper importante. ¿Sí? La forma en que lo van a decir también, los gestos, los movimientos también son elementos súper importantes para poder crear esta atmósfera. ¿Son violentos? ¿No son violentos? ¿Son calmados? Todos esos elementos nos van a entregar y cómo podemos describir una atmósfera, justamente eso, ¿cierto? Empezar a observar detenidamente cómo interactúan los personajes entre sí y con los objetos también, ¿ya? Y nosotros revisamos este video para curiosear cómo es el teatro, ¿cierto? Por dentro, cómo funciona la escenografía, y quizás sería bueno que también lo pudieran revisar, ¿ya? Entonces, espero, queridos y queridas, que haya quedado claro
lo que corresponde a género dramático. Si tienen dudas me escriben y nos estamos viendo en clase.